Vamos a meditar un poco de eso y vamos a hablar de la importancia de la unidad. ¿Cómo se construye la unidad? Sí, porque es que hay cosas que vienen de parte de Dios, pero que para que se gesten entre nosotros, tiene que haber ciertas cosas que a veces no las hay. Y eso pues trae a la larga dificultades. Entonces vamos a hablar un poco de eso. Dice ahí Juan 17, verso 20. Hace poco estuvimos estudiando la oración del Señor, ¿no? Dice ahí, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Dice, para que todos sean uno. Sí, el Señor oraba para que aquellos que iban a creer fueran, ¿qué? Uno. Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Y la base de esa unidad era la misma Trinidad. ¿Qué cosa, no? La misma relación de Dios. O sea que cuando estamos hablando de la unidad del pueblo cristiano, esa unidad tiene una base y es la unidad de la misma comunión entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dice que también ellos sean uno en nosotros. No solamente uno como pueblo, sino uno con Dios, uno con el Hijo, uno con el Padre. Y mire la eficacia y lo productivo que llegaría a ser este pueblo que habría de creer en el Señor si vivía esto. Dice, para que el mundo crea que tú me enviaste. O sea que parte del impacto que iba a tener la iglesia en el mundo tenía que ver con la unidad del pueblo del Señor. Tenía que ver que ellos estuvieran en unidad con el Padre y con el Hijo. Dice, la gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Y mire, sigue enfocándose, yo en ellos, tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Esa palabra, ¿no? No solo unidad, sino que la unidad sea una unidad perfecta, una unidad completa, una unidad que... Ese perfecto es cuando algo está terminado. O sea, nosotros no podemos ser perfectos, pero hay cosas que en su contexto significa perfecto completo, ¿sí? Por ejemplo, si usted tiene que construir los muros de un piso, cuando usted construye el muro completo, el asunto ya está perfecto. Claro, puede tener detalles, pero lo que usted quería hacer ya está completo. Entonces da más la idea de perfección en el sentido de completar. Y a veces, en cuanto a la unidad, esa es una palabra importante, hermanos. Nosotros debemos tener unidad y ser completos en esa unidad. Porque como el hermano Gerson, yo no sé si ustedes recuerdan, a mí esa prédica del hermano Gerson me impactó mucho. Cuando él decía que debían construirse los muros de protección. ¿Se acuerdan del parapeto o del muro de protección? Cuando usted tiene un muro en su terraza, usted puede tener el 95% del muro, pero si tiene un pedazo ahí hueco, eso es un peligro para el niño, porque por ese pedazo se puede caer. Entonces aquí Jesús no solo habla de una unidad casi completa, sino que él quería que sus discípulos fueran perfectos en unidad, o sea que la unidad de ellos fuera completa. Ahora, claro que este texto tiene una aplicación, hermano, profunda, y porque estos hombres iban a ser los 12 apóstoles, el fundamento de nuestra fe. Pero para que nosotros podamos tener una aplicación práctica de lo que vamos a ver, lo vamos a enfocar solo en lo que sería la iglesia local. Amén, porque vamos a tratar son asuntos locales. Entonces, bajo este texto, nosotros vemos que para el Señor era muy importante que sus discípulos, en el lugar donde estuvieran ellos, fueran uno con Él. Mantuvieran una unidad, y una unidad completa. ¿Sí? Porque cuando, como decimos ahora, cuando hay esos huecos, cuando hay esos vacíos, eso puede ser una puerta para que cosas que no se concretaron, no se construyeron, no se edificaron, más adelante puedan generar ciertas circunstancias difíciles. Entonces el asunto de la unidad, hermanos, era un asunto por el cual el Señor oraba. Era un asunto que no solo nos involucra a nosotros como hermanos que estamos juntos, sino es parte de nuestra relación con Dios. ¿Sí? Dios quiere que seamos uno con Él, como Él es uno con el Padre. ¿Sí? Es una unidad que no solo tiene que ver con los asuntos nuestros. Nosotros sabemos que la iglesia
es el cuerpo de Cristo, ¿cierto? Es la expresión terrenal de la voluntad de Dios en Cristo. Nosotros somos el cuerpo de Cristo y eso hace el asunto muy solemne, ¿cierto? Muy santo, muy importante. Entonces, cuando esta unidad por la que el Señor oraba realmente no se construye, no se trabaja, no se edifica, lo más posible es que surja lo contrario a la unidad. ¿Qué sería lo contrario a la unidad? División, desunión. ¿Sí? Si lo que el Señor quiere es unidad, lo que el diablo va a querer es ¿qué? División, desunión. Entonces, los movimientos, las iglesias, los ministerios que no trabajaron por construir esa unidad, hermanos, generalmente se terminaron dividiendo. Eso es algo que ha sucedido, hermanos. Lea historia de la iglesia. ¿Sí? Lea la historia de la iglesia, usted se va a dar cuenta que este asunto es un asunto que realmente es importante. Entonces, la iglesia tiene columnas, ¿sí? Así como una casa tiene columnas. ¿Y esas columnas qué son? Hombres. ¿Sí? Pablo dice que cuando llegó a Jerusalén se encontró a algunos hermanos que eran considerados columnas. ¿Quiénes eran esos hermanos? Pedro, Santiago, Juan, ¿cierto? Y nosotros deseamos que Dios levante columnas. Así también aquí entre nosotros, que diga, no, estuve con los hermanos y allá hay unas columnas, hermanos que son firmes, hermanos que pueden soportar peso. Pero todo constructor sabe que las columnas tienen que estar unidas, sincronizadas, bien repartidas, porque si no el peso va a generar problemas. Entonces en este tiempo vamos a dedicarnos, hermanos, a fortalecer un poco esta unidad, esta comunión y a tratar ciertos asuntos que son importantes, yo pienso que en el proceso que estamos de edificación. Entonces este espacio va a tener ese propósito. Vamos a leer unos pasajes para entender un poco más esto de la unidad y vamos a ver algunos ejemplos que ilustran un poco lo que queremos hablar. Ahí en 1 Corintios capítulo 14, verso 8, nosotros nos encontramos que Pablo está tratando un asunto de los dones espirituales. Y uno de los problemas que tenían los cristianos ahí en Corintio cuando hablaban los dones espirituales es que hablaban y no había interpretación, ¿sí? Entonces, por ejemplo, digamos, si llegara un hermano acá, comenzara a orar en alemán, el hermano puede estar muy lleno del Espíritu y estar orando fervorosamente, pero nadie va a entender, ¿cierto? Si no hay quien interprete el idioma que él está hablando, pues quedamos, como dice el dicho, gringos. ¿Entendemos? Entonces Pablo está tratando ese asunto. Pero en medio de tratar ese asunto, Pablo dice una frase. Que claro, el contexto es otro, pero es una frase que nos va a enseñar algo y que vamos a ver en el Antiguo Testamento. Una simbología de un asunto muy interesante. ¿Qué es el asunto, hermanos? Que yo les digo personalmente en algunos momentos. No solo a mí, sino se me han acercado y me han dicho, oiga hermano, pero parece que se dice una cosa y se dice otra cosa. Como que aquí nos vamos a encontrar el sonido de trompetas. Pablo va a usar ese ejemplo. ¿Sí? Y ahí tal vez les voy a explicar qué es lo que les quiero mostrar con este pasaje. 1 Corintios 14, 8 dice, y si la trompeta diere sonido incierto. Pablo está dando varios ejemplos de cosas que si no se da un sonido claro, pues no hay entendimiento. Entonces dice Pablo acá, y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la guerra? Y la explicación de Pablo es, así también vosotros, si por la lengua no dieres palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? O sea, si ellos hablaban algo que no era entendible, pues las personas que estaban oyendo, ¿qué iba a suceder? Iban a quedar como confundidas. Y si la mente de la persona no entiende, no hay edificación. Eso es lo que Pablo dice en el contexto. Entonces, el problema de las lenguas, cuando no hay interpretación, es que no hay edificación porque las personas no entienden. Esa es la explicación del texto. Pero Pablo usa una figura del Antiguo Testamento, esta figura de la trompeta.
si la trompeta diere sonido incierto. Dice él, ¿quién se preparará para la guerra? Porque vamos a leer ahí en Números, yo quiero ahí volver a Números, porque por eso vine al pasaje, para llevarnos al pasaje de Números. En el pasaje de Números capítulo 10 se habla de la trompeta de plata que debían usar los israelitas. Y Pablo nos dice que si la trompeta daba un sonido que no era cierto, no un sonido claro, un sonido definido, la gente no se iba a preparar para la guerra. Entonces vamos a comenzar a ver lo importante de que el anuncio o la trompeta tenga un sonido claro para que las personas entiendan, ¿sí? Ahora en Números 10 vamos a ver qué significa esto. Y esto va a ir muy relacionado con lo que vamos a hablar de unidad, hermanos. El pueblo de Israel, como ustedes saben, en el libro de Éxodo se nos narra cómo salen de Egipto. ¿Cierto que ellos salieron de Egipto? Dios los sacó con mano poderosa a través de Moisés, hizo un pacto con ellos en el Sinaí, pero ellos salieron como una turba. Era un pueblo que estaba esclavo, no tenía líderes, no tenía una visión, no tenía un llamado, no tenía un Dios, no tenía nada, no tenía mandamientos, era una turba. Y el libro de Números es cómo Dios puso orden a esa turba para que esa turba se volviera un ejército que marchaba en el desierto rumbo a la tierra prometida, ¿sí? Entonces el libro de Números te va a ver cómo Dios pone orden y establece el orden en que ellos deben marchar, cómo se debían distribuir las tribus, en qué orden, ¿sí? Quiénes iban a ir adelante, quiénes iban atrás, cómo iban a marchar. Entonces el libro de Números nos narra las jornadas de ellos en esa marcha, pero se nos narra cómo Dios puso orden. Y esa era la iglesia de ese tiempo, hermanos. Una iglesia que fue redimida por Dios de Egipto. Una iglesia que fue bautizada, dice Pablo, en el mar. Una iglesia que está bajo un pacto. Y una iglesia que ahora Dios está gobernando y poniendo en orden. Eso es muy simbólico, hermanos. Porque así nosotros éramos. Estábamos en Egipto, Dios nos redimió, nos salvó, nos juntó. Pero llega un momento que como iglesia Dios va a poner orden, hermanos. ¿Usted no ha sentido eso? Yo a veces he percibido eso, hermano. Como que antes éramos una turba y como que Dios comienza a organizar las cosas. Él comienza a poner unos adelante, Él comienza a poner unos atrás, Él comienza a preparar unos para la guerra, otros para el sacerdocio. Él comienza a delegar responsabilidades, Él comienza a enseñar sus mandamientos, Él comienza a gobernar su pueblo. Y yo siento que de la misma manera, hermano, el proceso de una iglesia localmente es lo mismo. Dios comienza a salvar, Dios comienza a añadir, pero llega un momento donde Dios comienza a poner todas las cosas en orden. Pablo usa ese lenguaje cuando le dice a Timoteo, te dejé en Creta, y a Tito, para que corrigieses las cosas deficientes y pusieses en orden. O sea, se ve que así como la asamblea del Antiguo Testamento, la asamblea del Nuevo Testamento tiene que ponérsele orden. Claro, es un orden divino. Ahora, en el capítulo anterior, vamos a leer el 10, pero en el 9 al final usted se da cuenta que Dios hablaba de cómo ellos iban a marchar por el testimonio de la nube en el día y la columna de fuego en la noche. Ese era uno de los instrumentos donde ellos se daban cuenta que tenían que marchar o parar, avanzar o parar. Ahora, el siguiente instrumento que casi nadie lo habla es el instrumento de la trompeta, ¿sí? Que aparece después de lo de la nube. Tenemos dos testigos, uno era la nube que les decía a ellos, tienen que avanzar. Pero cuando la nube avanzaba, los sacerdotes tenían que hacer algo. ¿Qué era lo que tenían que hacer? Hacer sonar la trompeta. Ahora recuerde, si la trompeta no da un sonido cierto, ahí es donde venimos a esos asuntos que vamos a considerar hoy. Lo importante de que la trompeta esté sincronizada con la nube, ¿sí? Y que anuncie lo que la nube dice que debe hacer. La nube es una manifestación externa en aquel tiempo de la presencia de Dios y de la voluntad de Dios. Cuando la nube se movía, Dios se movía. ¿Y qué tenía que hacer el pueblo? Moverse. Era la manera como Dios dirigía a su pueblo. Pero para que el pueblo se pudiera mover en sincronía a la nube, ellos tenían que hacer sonar la trompeta.
¿Sí? Mire lo que dice el pasaje. Dice, hay Números 10, vamos a leerlo rápido. Dice, Jehová habló a Moisés diciendo, hazte 2 trompetas de plata, de obra de martillo las harás. ¿Sí? Ese labrado a martillo de estas trompetas, también la Biblia nos dice que la palabra del Señor es como martillo. ¿Sí? Hay cosas que la palabra forma. ¿Sí? En este caso se va a hablar de las trompetas. Dice, ¿para qué van a hacer esas trompetas? Estas trompetas no eran para algo de alabanza ni adoración. No, estas trompetas para convocar al pueblo. ¿Sí? Y dice, las cuales te servirán para convocar a la congregación y para hacer mover los campamentos. O sea, esta trompeta era para convocar, o sea, llamar a las personas y que el campamento se moviera. ¿Sí? Entonces era un instrumento para anunciar al pueblo que debían marchar. ¿Sí? Era un instrumento para comunicar órdenes directas de parte de Dios. Dios mostraba que debían marchar, entonces los sacerdotes debían hacer sonar las trompetas. Dice, ahí en el verso 3, y cuando la tocaren, toda la congregación se reunirá ante ti a la puerta del tabernáculo de reunión. Entonces cuando los sacerdotes tocaban la trompeta, toda la congregación ¿qué? Se debía reunir. Pero no solo se sonaba la trompeta para eso. Dice ahí en el verso 4, también se tocaba la trompeta para congregar a los líderes de la congregación. Dice, mas cuando tocaren solo una vez, entonces se congregarán ante ti los príncipes, los jefes de los millares de Israel. O sea, había un sonido de la trompeta para congregar a toda la congregación. Había otro sonido para congregar solo los líderes. Dice ahí el verso siguiente, el 5 y el 6. Y cuando tocareis alarma, o sea, había un sonido especial de la trompeta que era como una alarma. Entonces moverán los campamentos de los que están acampados al oriente, y cuando tocares alarma la segunda vez, entonces moverán los campamentos de los que están acampados al sur. Alarma tocarán para sus partidos. Entonces había un doble toque o unos toques para alarmar a unas tribus que estaban al oriente y otro para alarmar a las otras para cuando debían marchar. Esos detalles tan interesantes, ¿no? Ahora en el 7 dice, para reunir a la congregación tocaréis, mas no con sonido de alarma. O sea, uno era para marchar con alarma y otro para congregar. ¿Sí? Habían varios llamados. En el 9, en el 8 dice, y los hijos de Aarón, los sacerdotes, tocarán las trompetas, y las tendréis por estatuto perpetuo por vuestras generaciones. O sea, era responsabilidad de ¿quiénes? De los sacerdotes hacer sonar las trompetas. Y dice en el 9, y cuando saliereis a la guerra en vuestra tierra contra el enemigo que os molestare, tocaréis alarma con las trompetas, y seréis recordados por Jehová vuestro Dios, y seréis salvos de vuestros enemigos. O sea, para la guerra también se debía hacer sonar la trompeta. Y también para las fiestas solemnes se debía hacer sonar la trompeta. Ahí en el verso 10. En el día de vuestra alegría, en el día de vuestras solemnidades, en los principios de vuestros meses, tocaréis las trompetas sobre vuestros holocaustos y sobre los sacrificios de paz, y os serán por memoria delante de Dios, yo Jehová, vuestro Dios. Entonces, habían varias cosas para la guerra, para la adoración, para las fiestas, para marchar. La trompeta debía hacerse sonar de muchas maneras, o sea, para muchas situaciones. ¿De qué nos habla la trompeta? De un sonido, ¿sí?, que llama para un asunto específico, ¿sí? Y era muy importante el sonido para el asunto. Para la guerra era uno, para congregarse era otro, para adorar era otro, para marchar era otro. Ahora recuerde el pasaje de Pablo. Si la trompeta no da un sonido cierto, ¿quién se preparará para la guerra? ¿Qué quiere decir, hermanos? Que el sonido que dan los sacerdotes tiene que ser claro. Porque si no hay un sonido claro, ¿qué pasa? Hay confusión, ¿cierto? Y cuando se hacía sonar eso, pues todo el pueblo tenía que estar atento a eso.
Entonces los sacerdotes tenían que ser muy claros en lo que hacían sonar. Hermanos, yo estaba hoy en la reunión con los hermanos que son nuevos creyentes y yo les hacía preguntas a ellos que a veces no son preguntas fáciles de responder para una persona que es nueva creyente. Pero a veces nos damos cuenta que para hermanos que ya llevan tiempo también son difíciles de responder. ¿Por qué nos reunimos así? ¿Por qué tenemos un gobierno como tal de iglesia? ¿Por qué no tenemos nombre? ¿Por qué bautizamos a una persona o no? ¿Por qué permitimos que una persona participe de la cena o no? ¿Sí? A veces nosotros necesitamos tener un sonido de trompeta claro. ¿Sí? Que cuando suene se entienda. Sí, para la guerra. Cuando suene, no, vamos a adorar. Cuando suene, no, vamos a marchar. ¿Sí? Entonces lo importante de tener, en términos así de la simbología, sonidos claros, hermano. Porque cuando el sonido es incierto, las personas no entienden. ¿Sí? Hay muchos ejemplos. Ahorita vamos a hablar de asuntos como más, porque ustedes me van a decir, pero el hermano Pablo de trompetas, aquí no usamos trompetas, ¿de qué está hablando el hermano Pablo? ¿Sí? Aquí usamos trompetas, no usamos trompetas. ¿Saben qué, hermano? Nosotros, los que anunciamos, somos trompetas. Y es muy importante que lo que hablemos sea claro. Porque si no hablamos claramente, confundimos a la congregación. Es muy importante saber cuándo la trompeta está llamando a la guerra. Es muy importante cuando somos llamados a marchar. Es muy importante cuando estamos llamando a los príncipes. ¿Sí? Entonces, Pablo nos dice, ahora volvamos ahí al pasaje de 1 Corintios 14, verso 8, dice: si la trompeta diere sonido incierto, o sea, un sonido que no es entendible, eso puede suceder, hermanos. A veces el sonido no es tan claro. Por ejemplo, bueno, ya entrando como en un asunto práctico, porque es un asunto que, digamos, de los que vamos a tratar, ya lo hemos tratado, pero para nosotros es importante que hayan cosas que estén como claras. Entonces, un asunto que a veces, que se nos ha preguntado, tal vez porque hubo como una mudanza en nuestra práctica, es el asunto de la cena. ¿Sí? Entonces, en el asunto de la cena, pues nosotros ya entendemos que la participación de la cena prácticamente como lo hemos enseñado y como lo estamos viviendo es de los hermanos de la comunión. ¿Sí? Los hermanos que estamos en comunión aquí en la localidad. Pero entonces pasa de pronto uno de los hermanos a presidir. Y el hermano pasa a presidir, eso nos puede pasar a cualquiera. Y usted dice, si usted es creyente, no importa lo que haya pasado, usted puede acercarse a la mesa. Pero no es lo que a veces estamos enseñando, hermanos. Estamos enseñando que solo deberían pasar los hermanos de la comunión. Y el que a veces pasa a presidir da un sonido incierto. ¿Me hago entender, hermanos? Entonces hay una confusión, porque nosotros en privado le decimos a un hermano, como tú, pues no te conocemos, estás visitando. Abstente de comer la cena mientras el Señor, ¿sí? Pero de pronto el que pasa a presidir da un sonido incierto. Si usted es creyente, pase. No importa lo que haya hecho, no importa de dónde venga, no importa. Y uno como que comienza a sentir, bueno, pues la trompeta está sonando como desentonada, ¿no? Ahora, ¿qué pasa, hermanos? Para eso vamos a sacar estos tiempos, hermano. Para sincronizar nuestras trompetas y que todas suenen con el tono de Dios y con el tono de la palabra. ¿Sí me está entendiendo ahora la idea? Y ahí volvemos al asunto de unidad. Porque aquí Pablo dice, si la trompeta diere sonido incierto, o sea, si la trompeta no es clara, ¿qué va a suceder? No se van a preparar para la guerra, o no van a marchar, o no se van a congregar. Entonces,
asuntos que tienen que ver con la iglesia, hermanos, la doctrina de la iglesia, la práctica de la iglesia, tienen que ser claros, ¿sí? Nosotros tenemos que tener un sonido claro, que entendamos que Dios nos llama a vivir ciertas cosas, a practicar ciertas cosas, y que el anuncio debe ser tal como Dios quiere que sea en ese momento. Yo di un ejemplo práctico, yo les dije, vamos a ver, que es el de la cena, pero no, existen muchos más ejemplos, ¿sí? Cuando usted trae, por ejemplo, usted está evangelizando a una persona, y es que son cosas que nos pasan, la persona llega, ¿sí? Y de pronto usted ni le predicó el evangelio, solo la trajo, ¿sí? Y de pronto uno va a hablarle algo a la persona y la persona dice, pero no fue lo que el hermano me dijo. No había sincronía entre lo que predicamos, en la iglesia enseñamos, y tal vez la manera como evangelizamos. ¿Sí? O no hay sincronía de pronto con lo que se está enseñando en jóvenes. No estoy diciendo que suceda, pero si nosotros no tenemos en unidad, puede suceder, hermanos. ¿Sí me está entendiendo? Entonces debemos aprender a escuchar el tono primeramente de Dios y saber cuando Dios nos está llamando a algo y que nuestros sonidos sean claros, ¿sí? Que podamos, como dice Pedro, que podamos dar respuesta a las personas que nos preguntan, y bueno, ¿y por qué ustedes no tienen pastoras? Yo tengo que hacer sonar la trompeta, ¿no? ¿Por qué no? Entonces, hay asuntos que son importantes que nosotros necesitamos tener claro, porque es parte de la dinámica de la manera como estamos marchando, ¿sí? Como pueblo de Dios. Ahora, mire lo que dice 1 Corintios, ahora sí, el capítulo 1, donde Pablo ya entra, nosotros hicimos una, yo no estaba interpretándole el pasaje de Corintios 14, porque entonces Alberto me regaña, que es leer de hermenéutica, no fue así. Yo simplemente usé un ejemplo de Pablo para ilustrar, ¿no? No es mi propósito estar hablando de las lenguas. Pero eso sí nos enseña lo que estamos, o sea, es una ilustración buena, ¿no? Las trompetas, ¿no? El sonido cierto. Ahora mire lo que Pablo ya nos va a decir en un asunto ya directo de una práctica de iglesia. Los corintios tenían problemas entre ellos. Y mire lo que Pablo les dice. Ahí Corintios 1:10. Dice, os ruego pues, hermanos. O sea, Pablo está rogándole a estos hermanos. Dice, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. O sea, se lo ruego por amor al Señor Jesucristo. Que habléis. O que todos hagan sonar su trompeta. ¿Cómo? Todos. Pero imagínense, una misma cosa. Si es como si Pablo le estuviera diciendo, hermanos, sincronícense cuando vayan a hacer sonar la trompeta para que suene una misma melodía. ¿Sí? Porque imagínense que un sacerdote así impulsivamente saliera y hiciera sonar trompeta de guerra. Y otro impulsivamente saliera a hacer sonar trompeta de congregación o de adoración. ¿Habría qué? Confusión. Y eso es lo que estaba pasando en los Corintios. En los Corintios había unos serios problemas de división. Entonces Pablo comienza a hablarles, hermanos, les ruego. Y mire este ruego tan... Y no por mí, sino Pablo dice, les ruego esto en el nombre del Señor Jesús. ¿Qué? Que habléis todos una misma cosa. Dice, y que no haya entre vosotros divisiones. Palabra de divisiones es lo que hablábamos ahorita del muro. Que no haya entre vosotros cismas. Que no haya entre vosotros, ¿sabe que también se puede traducir esa palabra? Brechas. ¿Sí? Que no haya entre nosotros vacíos. ¿Sí? Que no haya entre nosotros asuntos en los que no estemos juntos. Porque la palabra enseña esto, ¿no? ¿Cómo van a caminar dos si no están de acuerdo? En algún momento uno va a decir, no estoy de acuerdo, y usted siga su camino y yo sigo mi camino. Pero esa no es la voluntad de Dios, ¿no? Jesús oraba para que fuéramos, ¿qué? Uno. Que hubiera una unidad, ¿qué? Perfecta. Que sonáramos de la misma, que nuestro sonido fuera cierto, entendible, claro. ¿Sí? Y dice ahí,
y que no haya entre vosotros divisiones. Lo contrario a unidad, pues son las divisiones. Hermano, nosotros debemos fijarnos en las divisiones. O sea, fijarnos en el sentido de que es un asunto que debemos cuidar de que no haya entre nosotros. Es más, Pablo siempre que... Hay tres cosas que Pablo trata seriamente. Tanto que Pablo nos dice que esos son asuntos que no podemos ser como tan débiles o tan livianos, esa es la palabra. El pecado, la falsa doctrina y la división. Esos son los tres asuntos que la palabra siempre nos advierte. Por ejemplo, ahí en Romanos 16, verso 17 y verso 18, Pablo advierte a la iglesia en Roma sobre eso. ¿Y por qué, hermanos? Si la importancia de que haya un solo sonido, de que hablemos una misma cosa, debe construirse, también debemos estar prevenidos de que no esté eso, ¿no? Dice aquí Pablo, también, esto siempre Pablo lo trata en un ruego. ¿Usted por qué cree que Pablo lo trata en un ruego, hermano? Porque es importante. Son cosas importantes, hermanos, ¿sí? Dice aquí, os ruego, hermanos, miren lo que dice, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido. O sea, Pablo está diciéndoles, hermanos, póngale cuidado a aquellos que hacen sonar una trompeta diferente en cuanto a la doctrina. ¿Sí? Nosotros no podemos permitir que la asamblea escuche una trompeta que no sea la doctrina verdadera, sino una doctrina falsa. Eso es un anuncio que no debemos permitir. Las iglesias que permiten doctrina falsa, hermano, son iglesias que van a corromperse, hermanos. Mire, el cristianismo en nuestros días está lleno de confesión positiva, prosperidad, ¿sí? Guerra espiritual, pero de esa bien extraña, ¿sí? Psicología, porque dejaron sonar otras trompetas, hermano. Y nosotros debemos fijarnos, si en algún momento entre nosotros mismos, hermanos, comenzamos a escuchar que alguno dice, no, hermano, mire que estoy escuchando a un predicador de la Torá muy ungido. Y tremendo. Y que el Shabbat, y usted comienza a escuchar otra, ya no es de Cristo el Evangelio, sino otro Evangelio. Debemos fijarnos, hermanos, fijarnos y literalmente tratarlo. O sea, hermano, eso no es la trompeta de Cristo. Ese no es el Evangelio que hemos escuchado. Ese no es el Evangelio que predicamos, ¿cierto? Porque otra trompeta trae confusión y trae división. Aquí dice eso, ¿no? Dice, os fijéis. O sea, fijarse es que pongan atención. Nosotros debemos poner atención. Hay cosas en las que nosotros debemos estar atentos, hermano. Y más nosotros como hombres en la iglesia. Nosotros debemos estar muy atentos con lo que se enseña. Usted esté atento con lo que yo enseño, con lo que enseñan los hermanos. No coma entero. Sí, porque lastimosamente los cristianos hoy piensan que sujeción es decirle amén a todo lo que el pastor predica y a veces no se prueba lo que el pastor predica. ¿Sí? Hay que tener cuidado con lo que se enseña. Dice que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en cuanto a la doctrina que vosotros habéis aprendido. Y dice acá, y que os apartéis de ellos. O sea, la unidad es tan importante en cuanto a la doctrina, la verdad y la fe, que nosotros debemos apartarnos de personas que destruyan esa unidad, que dividen esa unidad, ¿cierto? Y dice acá, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo. Una persona que traiga división, especialmente en cuanto a la doctrina, es una persona que no está sirviendo a Cristo, sino está sirviendo su propio corazón, ¿no? Sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Entonces, cuando no hay una suficiente unidad, hermanos, hay una puerta abierta para este tipo de cosas. Personas que entran, personas que con palabras suaves
engañan a los ingenuos. Generalmente el falso maestro no va a llegar a los hermanos que predican, ni a los hermanos que están al frente, sino él llega como a las familias más nuevas, a los nuevos convertidos. ¿Sí? Aquí nosotros hemos tenido la experiencia, hermanos que se han alejado a los judaizantes y nunca nos mandaron un video a nosotros. Pero sí mujeres que, hermano, estoy cansado que este hombre me mande esos videos, y me puse a ver y me confundí. Claro, porque él sabe a dónde va, ¿no? A los que son ingenuos. Pero cuando hay una buena unidad o un buen muro, un muro perfecto, se cierran esas puertas para ese tipo de cosas, ¿no? Y nosotros deberíamos tener un muro como iglesia tan bien construido que no hay partes donde entre esas cosas. ¿Sí? Volvamos allá a 1 Corintios 1:10. Dice que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones. Ahora Pablo nos dice cómo debemos estar y qué no debe suceder. ¿Cómo debemos estar? Es hablando una misma cosa. ¿Qué no debe suceder? Que hayan divisiones. Ahora, ¿pero cómo se llega a eso? Es una buena pregunta, ¿no? Porque usted pudiera pensar a este momento, no, es que el hermano Pablo quiere que todos digamos amén a lo que él dice y que todos estemos de acuerdo. Esa es la unidad que estamos hablando. O sea, mi intención no es que usted esté de acuerdo con lo que yo digo. Esa unidad, recuerde que no es, el Señor no decía para que sean uno en ustedes. Porque nosotros podemos ser uno, hermano, de verdad, nosotros podemos ser uno y estar conspirando contra Dios. ¿Sí? Una unidad en rebelión como Babel. O como cuando David preguntó, ¿vamos a trasladar el arca? ¿Están de acuerdo? Sí, vamos. ¿Quién dice que no? No, todos dicen que sí. Entonces todos se animaron, carro nuevo, bueyes, el arca y ¡pum! Dios mató a una persona. Todos estaban de acuerdo en desobedecer como Dios había mandado cargar el arca. Dios había dicho que los levitas tenían que cargarla en sus hombros. Entonces esa unidad no es una unidad que estemos de acuerdo nosotros, hermanos, y eso es bien claro. Nosotros no tenemos la intención de manteniendo una unidad así, sino esa unidad es, como decía Cristo, en Dios, en el Hijo, y como vamos a ver acá, en su palabra. Esa es la unidad que nosotros queremos construir, porque esa es una unidad que va a soportar las presiones. Hermanos, yo puedo decirles con toda certeza, y no quiero ser un profeta, pero seguramente vamos a tener dificultades en el camino, hermanos. Seguramente vamos a tener controversias. Seguramente hay cosas que van a venir, hermano, porque el Señor dijo que va a venir vientos, va a venir ríos, y van a probar la casa. ¿Y sabe qué va a probar esas circunstancias? Si estamos edificando con materiales sólidos. Porque nosotros podemos implementar, como hacen en muchos lugares, estrategias de marketing para que esto crezca, hermano. Pero podemos estar edificando con materiales que no van a soportar la presión de la vida, ¿no? La presión y los desafíos. Hay iglesias que todo parecía bonito, estaban creciendo y vino la prueba y eso acabó con todo. Aunque esté la iglesia, a veces se desvió, cayó en falsas prácticas, se mundanizó, tantas cosas que puede suceder en una iglesia. Entonces nosotros necesitamos estar edificando con materiales sólidos. Ahora, ¿cómo se construye esa unidad? Ahí el mismo Pablo nos lo va a decir. Dice, y que no haya entre vosotros divisiones. Y aquí vuelve otra vez la palabra perfectos. Sino que estéis perfectamente unidos. Esa palabra a mí me parece interesante que la use Jesús y ahora la usa Pablo. O sea, que estéis unidos de una manera completa. O sea, que como enseñaba el hermano Gerson, no haya huecos en el muro de protección, sino que estéis perfectamente unidos. ¿Y cómo hacemos para estar perfectamente unidos? Dice Pablo aquí, estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Aquí Pablo dice que para que podamos hablar una cosa y estemos unidos, primero que todo tenemos que tener una misma mente. Eso quiere decir que
nosotros necesitamos renovar nuestra manera de pensar, claro, conforme a la palabra de Dios, para pensar de una manera semejante. Aquí Pablo, la palabra que él usa en el griego de mente es nous, ¿no? La palabra que a veces hemos estudiado, que significa pensar, discernir, entender. Dios quiere que nosotros entendamos las cosas de la misma manera, ¿sí? Que seamos uno en eso, porque también ahí es donde el problema, cuando entendemos las cosas diferente. ¿Sí? ¿Está una discusión? No, hermano, es que yo entiendo las cosas así. Ah, no, pues que yo entiendo las cosas así. Entonces, si no estamos en una misma mente, que sería la mente de Cristo, vamos a hablar cosas diferentes. ¿Sí? ¿Cómo se edifica la mente? ¿O cómo se construye esa comunión en la mente? Jesús ahí en el mismo Juan decía, santifícalos con tu verdad. Tu palabra es verdad. Entonces, la manera en la que nosotros podemos llegar a un acuerdo es por la palabra. Ahí la manera como nuestras mentes son renovadas, santificadas y tenemos convicciones. ¿Sí? Jesús, por ejemplo, con sus discípulos no hizo un trabajo de preparación para aprender a trabajar en equipo. Eso lo hace la gente en las empresas, ¿no? Vamos a darles unas charlas para que aprendan a trabajar en equipo, para que... ¿Cómo es que se habla en marketing? Hay una palabra que se usa en muchos días. Sí, trabajo en equipo, pero hay una palabra que usan mucho para que no hayan problemas entre los compañeros de trabajo. Entonces, que las personas sean asertivas, ¿sí? En su manera de comunicarse. Sí, entonces, no, vamos a hacer una técnica de comunicación asertiva para que ustedes no se dividan. Jesús no hizo eso, hermanos. ¿Qué hizo Jesús con ellos? Les predicó la palabra. Porque la palabra, ¿qué? Santifica. Y no solo santifica, hermano, la palabra nos une para pensar una misma cosa. Que no sería nuestro pensar, sino el pensar de Dios a través de su palabra. Y Pablo dice otra cosa. Dice, para que seáis, recuerde, la mente, la importancia de la mente, hermanos. Por eso es que vamos a juntarnos para estudiar ciertas cosas. Porque es que si no las estudiamos juntos, no las conversamos juntos, no las vemos juntos en la palabra, vamos a pensar diferente. Entonces, el hermano Alberto predica una cosa y de pronto otra trompeta suena otra cosa en otro tiempo. ¿Me van a entender, hermanos? Necesitamos hablar una misma cosa, pero para eso necesitamos pensar. Hay algo que se usa en nuestros días mucho, la importancia de tener una visión clara, ¿sí? Y en ese sentido, la Biblia sí nos da a nosotros unos objetivos claros. Si nosotros tenemos los mismos objetivos, las mismas convicciones, vamos a hablar de la misma manera y vamos a caminar de la misma manera. Pero eso viene por la palabra. Y la otra palabra que Pablo usa aquí dice, y en un mismo parecer. Pensar y parecer. Pensar tiene que ver más con la mente. Parecer tiene más que ver con la opinión. ¿Sí? La palabra se puede traducir consentimiento, decisión, juicio. O sea, Pablo le está diciendo, piensen lo mismo y tengan un mismo parecer de las cosas. ¿Sí? Les ruego que hagan eso. Hermano, y ese va a ser nuestro propósito. Poder entender ciertas cosas por la palabra para que pensemos y tengamos un mismo parecer. De tal manera que nuestras trompetas estén sincronizadas. Para eso va a ser este tiempo, hermanos. Para tratar asuntos que tienen que ver con la iglesia, cómo vamos a ir a la guerra, cómo vamos a congregarnos, cómo vamos a avanzar, cómo vamos a llamar a los príncipes, ¿sí? Cosas que tienen que ver con el campamento y la marcha del campamento. Ahora yo quiero terminar que miremos esto en la práctica, porque ¿cómo se construye esto en la práctica? ¿Sí? La palabra es tan interesante que nos deja un libro como el libro de Hechos, donde vemos cómo eso se construyó en una época, hermanos. Ahora, todo lo vamos, como estamos diciendo aquí, estamos tratando asuntos que llamaríamos de índole local. ¿Listo? Vamos a ir a Hechos 15. No se duerman, ya vamos a ir. Y ahorita llega el tiempo de la mutualidad, que usted participe, que usted diga. Entonces no se duerme, hermano, todavía. Hechos 15, verso 1. ¿Ustedes conocen de qué trata Hechos 15? El Hechos 15 es el conocido Concilio de Jerusalén.
Ahora, hermano, imagínense, Jerusalén tenía un ministerio grandísimo, estaban los apóstoles, tenía un grupo de ancianos. La historia nos dice que en Jerusalén había 70 ancianos. Imaginen el gobierno de esa iglesia, un gobierno grande, ¿no? Porque era una iglesia grande, era una iglesia casi con 20,000 hermanos antes de la dispersión. Entonces una iglesia grande tiene que tener un grupo de hermanos que estén al frente grande. 70 ancianos. Y además tenía los apóstoles. Una iglesia robusta. Por otro lado, Dios comenzó a levantar a Pablo y a fundar iglesias por muchos lugares. Y hubo una controversia. Personas que salieron de Jerusalén llegaron a las iglesias de los gentiles a imponer que los cristianos debían, ¿qué? Guardar la ley ahora como creyentes. Sonó una trompeta diferente. Estos no llegaron a Antioquía e hicieron sonar una trompeta rara. Entonces, vamos a ver cómo se construye la unidad en ese contexto. Vamos a dar algunos principios que son importantes para poder llegar a un mismo pensar, a un mismo parecer y a un mismo anuncio. Hechos 15:1 dice: entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos. Lucas es el que está narrándonos esto. Lucas entiende que era uno de los cristianos gentiles que se convirtió en Antioquía, donde Pablo creció y surgió en su ministerio. Entonces Lucas dice: entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos. O sea, Lucas se dio cuenta de la trompeta que llegó a sonar en Antioquía. ¿Cuál era la trompeta? Si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Imagínense lo serio, hermano. Pablo venía enseñando que la salvación era por fe, por gracia. Ahora llegan estos hermanos, no, que ustedes tienen que guardar, circuncidarse, si no, no pueden ser salvos. ¿Eso es otra qué? Trompeta. Imaginen que nosotros estemos así, llegan unos hermanos, no, ven unos hermanos de tal ciudad muy queridos, y estamos aquí reunidos en una mutualidad, y sale uno que, no, hermanos, ahora que ustedes están caminando, bueno, necesitan comenzar a guardar el sábado. ¿Sí? Necesitan comenzar a circuncidar su hijo, ¿no? ¿Sí? Algo así sucediera así en medio de nuestra reunión. ¿Ustedes qué harían, no? ¿Nosotros qué haríamos? Bueno, vamos a aprender cómo se construye un muro en el sentido de unidad. Entonces dice, como Pablo y Bernabé, ahí vienen las columnas. Ahí vienen las columnas. ¿Sí? Es lo importante tener, hermanos, es importante que la iglesia tenga buenas columnas. Hermanos que puedan sostener la iglesia, la enseñanza, la fidelidad a la doctrina. Hermanos que no negocien con la verdad de las Escrituras, ¿no? Hermanos que, miren lo que hizo Pablo, como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y una contienda no pequeña con ellos. Yo me imagino, mire, Lucas está narrando la situación. Vinieron unos de Jerusalén y comenzaron a enseñar, y Pablo y Bernabé tuvieron una contienda y no pequeña. Imagínense la discusión que se debe haber formado en esta iglesia, ¿verdad? O sea, cuando Lucas dice que no fue pequeño, ¿usted qué entiende? No fue pequeño, hermano. No fue amable, tal vez, o sea, hubo un problema, hermanos. ¿Sí? Y a veces entre nosotros va a haber como discusiones también, hermano. A veces entre nosotros va a haber desacuerdos, tal vez. O a veces entre nosotros van a llegar personas con cosas raras, hermano. Y Dios lo permite para que construyamos los muros. Es más, si nosotros somos sabios, vamos a construir los muros antes de que esas cosas sucedan, hermanos. Vamos a aprender de la experiencia de otros. Por ejemplo, la experiencia de Antioquía. Nosotros no necesitamos que llegue un judaizante para saber que necesitamos... ¿Por qué creen que estamos enseñando Gálatas, hermanos? Porque estamos construyendo un muro, hermanos. Para que usted no se deje desviar con evangelios extraños. ¿Sí? Entonces Pablo de una vez se levantó a la defensa del evangelio. Y dice, y se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. O sea, la situación fue tan difícil que no se solucionó en Antioquía, sino dijo, entonces, como no llegamos a un acuerdo, vamos a ir a Jerusalén. Ustedes vienen de Jerusalén, ustedes dicen que en Jerusalén se enseña esto, se practica esto, entonces vamos a subir a Jerusalén. Hermano, la unidad muchas veces se va a construir en un ambiente de discusión. Y alguien decía, un apologeta decía, nosotros no debemos tenerle miedo a la discusión, porque si nosotros estamos en la verdad y estamos defendiendo la verdad
es capaz de sobreponerse a la crítica, ¿cierto? Cuando a uno lo cuestionan, ¿usted por qué hace esto? Pues si usted está en la verdad, usted debe tener la capacidad de responder por qué lo hace o por qué no lo hacemos, ¿cierto? Entonces Pablo se dispone a ir a Jerusalén. A veces nosotros debemos disponer espacios, situaciones para tratar ciertos asuntos, hermano. Recuerde que llegamos a este pasaje, es cómo construimos unidad entre nosotros, hermano. Hermano, si nos quedamos, si Pablo dice, no, hermano, pues Dios nos mostrará. Oremos ustedes que Dios les muestre y Dios nos muestre. ¿Y qué sucede? Hay un cisma. Porque ni Pablo ni Bernabé estaban contentos y los judaizantes tampoco. Entonces los judaizantes van a comenzar, no, es que Pablo y Bernabé son muy liberales. Tengan cuidado con Pablo y Bernabé porque ellos quieren llevar a que ustedes no obedezcan la ley. ¿Sí? Y Pablo y Bernabé defendiéndose van a decir, no, es que esos son legalistas. Entonces, ¿qué hubiera pasado en Antioquía? División. Porque, hermanos, volvemos al fantasma que nos persigue. Cuando no tratamos las cosas claramente, hay división. Cuando hermanos dicen, no, el Señor, hay división, hermano. Porque es que hay cosas que no se sacan del corazón. Yo prefiero que un hermano con todo su amor venga y me diga lo que siente, lo que es, y saque eso de su corazón. Porque sacándolo lo podemos aclarar. Pero cuando eso está ahí, crece y crece y crece. Cuando uno va a tratarlo ya es un cáncer que ha invadido el corazón de no solo una persona, a veces es una familia completa, no solo una familia, un grupo completo de la iglesia. Entonces muchas iglesias se dividen, hermano, porque no tratan las cosas. Se vuelve todo un chisme de pasillo. Se vuelve todo murmuración. Se está en un ambiente así ahí. Hay lugares que todo el mundo sabe, todo el mundo opina y nadie le dice al pobre pastor. ¿Sí? Cuando el pastor se da cuenta, la iglesia está dividida. Cuando sí, hay lugares donde suceden esas cosas, hermano. Entonces, no hay cosas que necesitamos hablarlas. Es bueno hablarlas en un ambiente así antes de que hayan problemas. Es mucho mejor, claro. Pero si hubiera una situación donde necesitamos hablar, pues vamos a hablar, hermanos. Estamos en luz, somos hermanos. Tenemos la escritura como nuestra autoridad, ella nos puede enseñar, nos puede guiar. Si no podemos, nosotros vamos a pedir consejo de hermanos que tengan más sabiduría, más experiencia y nos ayuden, ¿no? ¿Cierto? Esos fueron ellos, no pudimos nosotros, entonces vamos a Jerusalén. Pero vamos a tratar el asunto, no vamos a dejar que ese asunto crezca ni avance. El hermano Hernández Díaz López comentando pues Gálatas y Hechos dice que tal vez este fue uno de los eventos más importantes de la historia de la iglesia. Porque Pablo, el gran representante del Evangelio de los Gentiles, va a Jerusalén a hablar con los grandes representantes del Evangelio a los judíos. Y se dan la diestra de compañerismo. Eso mostró y cumplió lo que Jesús oró. Señor, que sean uno. Imagínese, Pablo no hubiera habido el concilio, Pablo se separa a los hermanos, comienza a hablar en contra de Pedro y la iglesia de Jerusalén, y en Jerusalén comienzan a hablar de Pablo. ¿Qué hubiera pasado con el cristianismo, hermanos? Imagina el cisma tan... Sí, ya es por sí en la historia ha pasado muchos cismas, pero imagínense en los mismos que serían el fundamento de nuestra fe. Hubiera sido algo terrible, ¿no, hermanos? Entonces hay cosas que esto nos enseñan a considerarlo. Entonces dice ahí, en el 4, llegados a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Pablo llega a cuenta y ahí pum, de una vez se levanta otra vez el asunto. Ahora, ¿qué pasó? Dice ahí el verso 6. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. O sea, cuando Pablo llega, lo recibe la iglesia. Usted lee el versículo anterior. En el 4 dice, lo recibieron la iglesia, los apóstoles y los ancianos. Ya en el versículo 6, cuando se levanta la contienda, ya comienza a haber una reunión más privada. Ya no está la iglesia. ¿Quiénes están? Los apóstoles y los ancianos. Eso es otro principio importante, hermanos.
vamos a escuchar martillazos. ¿Ustedes se acuerdan la figura del Antiguo Testamento? Cuando se estaban labrando las piedras para el templo, los martillazos se escuchaban ¿dónde? En la cantera. O sea, y ahí esto es bueno porque eso aclara muchas cosas. Vamos a discutir, pero a solas, ¿no? No vamos a hacerlo con la iglesia, ¿sí? Vamos a discutir en un buen sentido, ¿no? Hay cosas que se tratan en un ambiente más privado, ¿sí? Cosas que no se pueden tratar con toda la iglesia, hermanos, ¿sí? Porque las personas se pueden confundir. Hay veces que se llama a toda la congregación, hay veces que solo se llama a los príncipes. ¿Sí se acuerdan de la figura? Vamos a orar, vamos a alabar, vamos a dar memoria del Señor, vamos a llamar a toda la congregación. Vamos a tratar asuntos un poco más delicados. Ahí sí ya toca solo los... Ustedes son los príncipes hoy. O sea, hay cosas que son más privadas, por lo mismo delicadas, ¿no? Ahora, como hablábamos el sábado, y cuando es una disciplina, no, ya no podemos llamar a todos, sino que necesitamos a los espirituales. Ahí de pronto salimos algunos de los que estamos ahí. Cuando vosotros los espirituales, entonces ya no podemos estar todos los hombres, porque entre los hombres hay unos más espirituales y hay unos menos que espirituales. Entonces ya se vuelve más privado. Entonces aquí se reunió. Entonces, bueno, cuando vamos a tratar ciertos asuntos, nos reunimos nosotros y ya después la iglesia se entera que se decidió, ¿no? Pero a veces la iglesia no es necesario involucrar, eso trae daño a veces a la iglesia, hermanos. Una persona que llegue nueva y en plena reunión, así, nuevo creyente, y nosotros nos paramos al frente, hermanos, es que hay una división, fulano de tal, está llegando acá, está así. La persona ni sabe quién es fulano de tal, ni es que no. Esos cristianos se reúnen para lo mejor, sino para lo peor, para pelear entre... Y eso pasa, hermanos. En muchas iglesias no se tienen sabiduría en estos asuntos y se sacan a la luz cosas que los hermanos se escandalizan. Entonces, aquí hubo una sabiduría. Ya vamos a tratarlo más en privado. Y dice ahí, entonces, estamos en el 6, ¿cierto? Y dice en el 7, para conocer de este asunto, dice, y después de mucha discusión. Qué cosas, ¿no? Y ahorita estaba leyendo, bueno, un poco del Sínodo de Dor, estaba escuchando un poco, y esos hermanos duraron años tratando un asunto, hermano. Imagínense. ¿Sí? Ahora, no vamos, pero de pronto sí es bueno, hermano, unos 3, 4 meses estar tratando ciertos asuntos. Hay cosas que toca tratarlas con tiempo, hermanos. O sea, si yo les digo, no, hermanos, lista, punto 1, punto 2, punto 3, ¿qué piensa usted? Tal vez estamos conspirando contra Dios. Hay cosas que hay que dedicarle, ¿qué? Tiempo. ¿Para qué? Para que nuestra mente sea renovada. Para que nosotros tengamos, ¿qué? Un mismo parecer. Hay cosas que Por eso les decía, hermanos, la unidad se construye. Y usted cuando va a construir algo, eso le requiere tiempo, ¿cierto? Va a construir un baño, una pared, un muro. Eso requiere tiempo, ¿cierto? Si usted no le dedica tiempo. ¿Y saben por qué el hermano Miguel Núñez dice que muchas iglesias se dividen? Porque sus líderes no sacaron suficiente tiempo para construir la unidad entre aquellos que sirven. Tremendo, ¿no? Jesús, ¿cuánto tiempo trabajó con la iglesia de Jerusalén, hermanos? Jesús no trabajó con la iglesia de Jerusalén. ¿Qué hizo Jesús? Trabajó con 12 y esos 12 iban a edificar una gran iglesia en Jerusalén. Bueno, yo a veces siento que, yo les voy a decir aquí, yo siento que a veces mi trabajo hacia los hermanos, hacia la iglesia, tiene que disminuir y me tengo que enfocar en otras cosas. Ya estoy sintiendo que el trabajo de la iglesia ya no es un trabajo mío, hermanos. Es un trabajo de varios. Y que tal vez me voy a dedicar más a... Porque llega un momento que el asunto va a crecer y usted tal vez va a ser una columna, hermano. Entonces, para mí es más importante a veces que, por ejemplo, usted entienda a que la iglesia entienda en un sentido.
Porque si nosotros estamos juntos, unánimes, en el mismo sentir, nosotros somos los que vamos a edificar la iglesia. ¿Me hago entender, hermanos? Y así fue que Jesús trabajó. Entonces a veces sí, pues seguimos sirviendo a la iglesia en general, pero a veces necesitamos sacar estos espacios, hermano, para edificarnos mutuamente. Porque nosotros tenemos la esperanza que usted, hermano, usted, mi hermano, sirva en lo que Dios tenga para cada uno de nosotros. Claro que para servir tenemos que estar juntos, ¿en qué? En armonía, en unidad, ¿sí? Que lo que sale desde el púlpito sea lo mismo que sale cuando evangelizamos, o cuando nos reunimos como jóvenes, o cuando estamos recibiendo a los nuevos creyentes. ¿Me hago entender, hermanos? Tiene que haber eso. Entonces, construir este espacio, hermano, es importante. Dice ahí, después de mucha discusión. Ahora, ¿qué lo que sucedió? Pedro se levantó y les dijo, una columna. Pedro cuenta la experiencia que él ya había vivido con los gentiles, que trataba el asunto de que cuando él predicó allá no hubo necesidad de que ellos se circuncidaran ni nada, sino solo predicando mientras ellos se arrepintieron, Dios les dio de su Espíritu Santo. ¿Sí? Primera columna, Pedro da. Entonces, sí es importante escuchar a los hermanos para llegar a la unidad, pero en últimas no puede prevalecer la voz del pueblo, hermanos. Tiene que prevalecer la voz de la palabra de Dios y la voz de aquellos que tienen de alguna manera más experiencia, más sabiduría en ciertos asuntos, ¿no? Aquí nosotros podemos escuchar a todos los hermanos, porque en una discusión uno escucha a todos los hermanos, pero no prevalece la voz del pueblo, sino prevalece la voz de aquellos que tienen más madurez, más claridad en cuanto a la palabra. ¿Sí me hago entender, hermanos? Como un día hablábamos que ¿cuántos ancianos, ahorita lo decíamos, cuántos ancianos tiene Jerusalén? 70, eso nos dice la historia de la iglesia. ¿Cuál era el anciano más importante de Jerusalén? A ver. Santiago. O sea, es el único que se nombra como anciano. Había 70, pero entre los 70 a veces siempre hay personas que tienen un poco más de experiencia, sabiduría, entendimiento de la palabra. ¿Sí? Y a veces es bueno, cuando uno está escuchando ahí, uno se da cuenta, uy, no, el hermano tiene más experiencia, tiene más conocimiento del Señor, nos puede ayudar, ¿no? Aquí se habló primero Pedro. Después, ¿qué pasó? En el 2, entonces toda la multitud oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos. Ellos también tenían muchísima experiencia, hermano. Ellos sabían que la ley no era necesaria, ellos iban predicando y las personas se iban convirtiendo, se iban salvando, cambiaban sus vidas y comenzaban a vivir como verdaderos cristianos. O sea, ellos tenían una experiencia de que la ley no era necesaria, ¿cierto? Pablo y Bernabé ya tenían mucho bagaje ministerial y eso les ayudaba también a hacer ¿qué? Columnas. Aquí entre nosotros va a haber hermanos que tienen más experiencia en el Señor, va a haber otros que estamos aprendiendo, pero miren lo importante, hermano, tanto los que van más adelante como los que vamos aprendiendo podemos sincronizarnos, porque como cuando se va marchando el campamento hay unos que van adelante y hay otros que van atrás, ¿cierto? No todos tenemos la misma madurez, experiencia. Hay unos que van adelante, otros van a los lados y unos van atrás. Pero ¿saben qué? Vamos juntos. Eso es precioso, ¿no? Usted tal vez tiene 60 años, su esposa tiene tal vez 50, su hijo tiene 20 o 15 o 5, pero son uno, son una familia y van juntos. O sea, no quiere decir que el que sea mayor o más, no, vamos juntos. Porque en últimas Dios está interesado ¿en qué? En que haya unidad. Pero en la unidad a veces la experiencia pesa, la palabra pesa. Porque aquí Santiago se para, por ejemplo, digamos, y dice ahí en el 13, entonces cuando ellos caballaron, Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y mire lo que dice Santiago. Y con ello concuerdan las palabras de los profetas como está escrito. Mire que esta unidad no era una unidad solo en la experiencia de Pedro predicando, la de Pablo, sino ahora Santiago dice, no hermanos, óiganme, lo que ellos están diciendo concuerda con las ¿qué? Con las escrituras, lo que los profetas decían. Ahí usted está viendo los ingredientes de la unidad.
Porque la unidad es como cuando usted hace una columna, usted sabe que una columna para ser resistente tiene que tener una buena mezcla, ¿cierto? Entonces le meten hierro, le meten piedra, le meten... Los que saben construcción saben más que uno. Porque esos ingredientes hacen la columna, ¿qué? Fuerte. ¿Qué ingredientes van a hacer esta unidad fuerte? Que estos hombres eran maduros, que estos hombres tenían experiencia y que estos hombres estaban sobre la palabra, hermanos. Pues cuando nosotros vamos a tratar un asunto, necesitamos hacer esas cosas. El que en la medida que vamos experimentando, eso nos va madurando. En la medida que vamos entendiendo la palabra, eso nos va fortaleciendo, nos va haciendo estar más firmes. Y mire cómo culmina eso. Aquí vamos a ver ya el muro siendo construido. Pero recuerde, discusión, ¿sí? Tiempo privado, hombres experimentados, palabra. ¿Y qué sucedió ahí en el verso 22? Dice, entonces ahí todos llegaron a un buen parecer, o un mismo parecer. Pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, con toda la iglesia, o sea, ya se incluyó la iglesia, elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, que es el mismo Silvano, en las cartas de Pablo, dice, varones principales entre los hermanos. O sea, se llegó a un consenso, pero es a una unidad, a un mismo pensar, a un mismo parecer, pero después de un proceso, ¿cierto? Ya cuando se llega a una unidad, es lo importante de la unidad, hermanos. Ahí ya no está solo Pablo y Bernabé, sino está Pablo, Bernabé, la iglesia, los apóstoles, los ancianos, ¿sí? Hombres de renombre aquí involucrados como Silas, como Judas. ¿Qué se hace? Dice, ahí en el verso 23, y escribir por conducto de ellos. O sea, hay cosas que a veces cuando se llega a un mismo pensar, a un mismo parecer, se deben escribir, hermanos. ¿Sí? A veces uno no cree que eso es importante, pero a veces eso es importante, hermanos. En la historia de la iglesia eso ha sido importante. Nosotros la vez pasada hablábamos y lo tenemos pensado, solo que es que no hemos tenido tiempo. Pero cosas que hemos enseñado, que hemos hablado, queremos escribirlas. ¿Por qué? Porque a veces llega un nuevo creyente a la iglesia y el hermano pregunta, ¿pero por qué no? Ya es que ya escribimos. Entendiendo lo que la palabra dice, esto y esto, ¿sí? Y lo vamos a hacer, hermanos. Ténganos paciencia porque sí hemos pensado hacerlo. Hay cosas que es bueno tenerlas escritas, hermano. Porque estamos en el mismo pensar, en el mismo sentir, en el mismo parecer. Llegamos a unas conclusiones bajo la guianza del Señor. Y dice ahí, y escribir por conducto de ellos, los apóstoles y los ancianos y los hermanos. O sea, escribir. ¿Sí? Por conducto de ellos, pero ¿quiénes están escribiendo? Los apóstoles, los ancianos y los hermanos. A los hermanos de las iglesias entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria, en Cilicia y salud. Dice, por cuanto hemos oído que algunos han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas. Ahí el asunto fue muy claro, ¿cierto? Si tal vez nosotros, porque a veces nosotros somos muy tolerantes, no queremos ser muy pacíficos. Nosotros hubiéramos escrito algo así, porque es que nuestros días somos nosotros, lo que decía el hermano hoy en mansedumbre, pensamos que mansedumbre es evitar, digamos, la confrontación, ¿sí? Y eso no es ser manso, hermanos. Espiritualmente no, eso no es ser manso. Eso es ser indolente, ¿sí? Nosotros hubiéramos escrito algo así. Si llegara a suceder que lleguen hermanos a ustedes, tal vez enseñando esto, tengan cuidado. No, yo no escribieron así, hermanos. ¿Cómo? Sucedió que algunos que estaban entre nosotros salieron, perturbaron, confundieron. ¿Sí? O sea, la trompeta aquí, volvemos a lo mismo, hermano. Un sonido ¿qué? Cierto, claro. Porque cuando no hay claridad, hermanos, ¿sabe que Satanás pesca donde hay confusión, hermano? En las aguas de la confusión. Entonces a veces es bueno ser ¿qué? Claros, hermano. ¿Sí? A veces uno sabe que siendo claro uno va a entrar directamente, pero a veces hay que ser claros. ¿Sí? Dice ahí,
los cuales no dimos orden, nos han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidar y guardar la ley. Ahí viene el parecer. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo. Qué importante esas cosas, ¿no, hermanos? Y vamos a lo local, hermanos. Siempre apliquemos eso a un ambiente más local. A veces necesitamos llegar a un acuerdo en ciertas cosas, como lo hemos hecho en algunas cosas. Ahora, hermano, vamos a hacer esto así por esto, ¿cierto? Y entendemos por qué lo estamos haciendo, ¿no? Y lo enseñamos y lo hablamos. Y dice ahí, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también, aquí otra trompeta, los cuales también de palabras os harán saber lo mismo. O sea, había un escrito, una carta, pero también Judas y Silas van a decirles lo que también ya está escrito. Y a veces, hermano, a veces uno se da cuenta que... Pero vamos a hacer algo, hermano. Pidámosle a fulano, no, pues que el fulano de tal se confunde hablando, ¿no? Hasta para hablar ciertas cosas hay que tener, ¿qué? Claridad. Porque la gente a veces... Uno se da cuenta con el tiempo, hermano, que la gente no entiende como uno quisiera que entienda, ¿no? ¿Sí? Y a veces en la escuela manda uno un mensaje en la iglesia, hermano, la reunión va a ser presencial a las 7. Ay, hermano, yo no sabía que iba a ser presencial. O sea, el mensaje decía que iba a ser presencial, mi hermano. ¿Sí? A veces es bueno que se hablen las cosas, ¿qué? Claras, porque no, a veces las personas, uno cree que las personas entienden, pero a veces no se entiende. Entonces, hay que escribir a veces, hay que hablar a veces, hermano. ¿Sí? Hacer sonar la trompeta en el mismo tono, de varias maneras. A veces hay que sonar 2 veces, ¿sí? Como en el caso de guerra que suene 2 veces, caso de convocatoria 1 vez. Este caso era de qué, hermanos? De guerra. Entonces tenía que hacerse sonar escrito, hablado, ¿sí? Hay veces un asunto más privado, entonces no hay que hacerlo sonar tanto. Dependiendo de la situación, la trompeta debe sonar. Y dice ahí, ¿están cansados? Dice, sí, que solo vamos a introducirnos hoy, hermanos. ¿Qué vamos a hacer con esto? Dice, así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabras harán saber lo mismo. Dice el 28, porque ha parecido, mire este importante, hermano, bien al Espíritu Santo. Mire esa unidad, ya sé que no era solo la unidad de los apóstoles, de la iglesia, de Bernabé y Pablo, sino que también estaba el Espíritu Santo, o sea, estaba la Trinidad, porque el Espíritu Santo transmite lo que viene del Padre y del Hijo. Nosotros no creemos en una unidad solo en nosotros, hermano. Dios nos libre de sacar a Dios, sacar su palabra y sacar al Espíritu Santo a nosotros. Porque a veces sucede eso. Hay iglesias que tienen un manual, y está todo ahí estipulado, pero no está la palabra, ni está el Espíritu Santo. Ay, terrible, ¿no? Eso ha sucedido. Pero dice aquí, y a nosotros no imponernos carga más que estas cosas necesarias. ¿Qué sucedió? Dice ahí en el 32. Dice en el 31, dice, bueno, le vamos del 30. Así pues los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reunieron a la congregación y entregaron la carta. Claro, porque era importante, porque en la iglesia había habido tremendo problema, ¿no? Una discusión tremenda. Y si solo el asunto queda en Jerusalén, pues Antioquía hubiera quedado afectada. Entonces dice, habiendo leído la cual se regocijaron por la consolación. Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Hermanos, esto es un ejemplo maravilloso de cómo se construye la unidad en la iglesia. Esa unidad incluye, ¿qué, hermanos? Tiempo, dedicación, discusión, palabra, oración y momentos como estos. Nosotros no tenemos que llegar, como decíamos ahora, hermano, a un punto donde los problemas nos estimulen a buscar esta unidad, hermanos. Nosotros debemos construir estas cosas.